justamente se ha hablado del tema literario, ¿no? Yo recuerdo siempre porque fue la primera colección completa que tuve de la obra de Vallejo, que es de la Biblioteca Ayacucho, que es una editorial muy grande con títulos muy interesantes, ¿no? Una editorial que ha marcado historia venezolana, precisamente, ¿sí? Y bueno, hay muchos propósitos que marcan. Otro tema también, no sé si lo has mencionado, creo que lo mencionó José, es el tema de el levantamiento que hubo de los iquichanos por el tema de la sal. Y esto corrobora, ¿no?, esa situación de, digamos, de práctica contrariedad, ¿no?, de la independencia, ¿no?, como se conoce bien, con el propio pueblo, con algunos pueblos del interior del país, en este caso, algunos pueblos ayacuchanos, o sea que si en realidad sí existió esa contradicción. Bueno, lo que les voy a pedir ahora en esta última ronda es que ustedes hagan un pequeño resumen de lo que hemos hablado ahora y qué cosa proponer para el futuro, porque una de las cosas que quizás resiente a nuestro país, el tema de la falta de identidad, a veces se habla mucho de eso, pero también es el tema de a veces un excesivo pesimismo, somos demasiado duros con nosotros mismos a veces, ¿no? Y yo creo que es importante también dar motivos para la espera, ¿no es cierto? Yo quisiera que las reflexiones, en lo posible, vayan en ese sentido, salvo que hubieran otras urgencias, ¿no? Empezaríamos entonces con Nelson. Bueno, celebración, conmemoración de la batalla de Ayacucho va a continuar. El asunto es que estamos a puertas de la celebración del Bicentenario. ¿Y qué es lo que vamos a hacer por el Bicentenario? Yo pienso que el Bicentenario no solamente debe ser una ocasión para hacer obras de infraestructura, ni tampoco debe ser una única ocasión para hacer obras de historia, libros de historia con nuevas interpretaciones sobre la batalla de Ayacucho. Me parece que debemos empezar a plantear objetivos de que cómo va a ser, cómo debe ser Ayacucho en el 2024 y cómo debe ser Ayacucho para después del 2024. Y empecemos con algo concreto y urgente: educación. Acaba de publicarse una información que señala que el Perú ya ocupa el último lugar, es el penúltimo, es el último lugar en calidad educativa a nivel de Latinoamérica. Y eso es preocupante. Y seguramente la educación en Ayacucho ocupa el último lugar dentro del último lugar. Entonces empecemos por ahí. Y eso tiene que ver con lo que José decía. ¿Por qué los ayacuchanos han convertido el 9 de diciembre en una fecha de celebración y de festividad, y no necesariamente en una fecha de reflexión, a partir de una batalla que es más una marca simbólica? Entonces empecemos replanteando el tema de la enseñanza de la historia. Que la historia ya no sea un ejercicio memorístico de los nombres de los generales que participaron en la batalla, de la cantidad de soldados de cada escuadrón o de cada ejército, ni tampoco una memorización de las arengas que los militares proclamaron antes de iniciar el combate. La historia debe ser un ejercicio de reflexión, debe ser un ejercicio de reflexión con procesos del pasado, no con hechos ni nombres del pasado, sino con procesos del pasado. Y a partir de esta reflexión hay que construir un devenir que es toda la independencia, en el que la batalla de Ayacucho ocupa una posición, es una partecita, y que termina conectado finalmente con el devenir republicano y con nuestros tiempos contemporáneos. Entonces, replanteemos el servicio educativo, planteemos una nueva forma de enseñanza de la historia, de tal forma que a partir de un ejercicio reflexivo sobre el pasado se pueda trazar estos objetivos, esta misión y visión de Ayacucho, no solamente pensando en el 2024, sino también pensando en los años venideros. Me parece que eso deberíamos plantearnos como un trabajo a realizar en lo que queda para el 2024. Ya, nuestra última ronda con José Escobar. Algunos apuntes de, no sé, me gustaría que profundices en este tema, ¿no? La educación fundamental. Acabamos de tener hace poco la prueba PISA del 2012, ¿no? El Perú en último lugar. Y no solamente en comprensión de historia y el razonamiento matemático. ¿Por qué países como Polonia, es la pregunta que se decía en el editorial de un periódico, un medio nacional, ¿por qué países como Polonia, con poco presupuesto, han logrado lo que no logran otros países con mayor presupuesto? O sea, el problema no es necesariamente económico, como algunos han querido decir.
de la educación, vamos a lanzar un poco con este tema del bicentenario, ¿no? Yo quería decir, por ejemplo, que Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay y hasta Ecuador y Bolivia, yo no sé por qué, han celebrado el 2010 el bicentenario. Resulta que ellos desde el año 2000 se fijaron metas para alcanzar el 2010. Nosotros a nivel nacional en el CEPLAN, que llega al 2024, también hay algunas metas, incluyendo el tema educativo, ¿no? Pero en Ayacucho deberíamos tener metas más concretas. ¿Qué se va a hacer en Ayacucho para lograr que mejoremos en educación? Para lograr integrar mejor al campesino a la ciudad, lograr que nuestras instituciones sean más democráticas, que haya más participación ciudadana en las instancias públicas, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer en Ayacucho para lograr eso? De acá, 2010 sería un tema interesante, ¿no? De una mesa un poco más grande y más extensa en el tiempo, ¿no? Que nos permita fijarnos metas y planteárselo ya que se vienen las elecciones a los próximos gobernantes, ¿no? Porque a la cual anda subjetivo, difícil meterle nada, ¿no? Ahora, en cuanto a la educación, yo te digo, ¿por qué Polonia? ¿Por qué razón Finlandia tiene, no, si no es el primer nivel, el primer lugar en el mundo, debe estar entre los primeros, ¿no? En nivel educativo, el logro educativo de sus alumnos, cuando los niños estudian menos horas que los niños peruanos? Porque en Polonia, en Finlandia, son sociedades más estructuradas donde la sociedad educa. Acá la sociedad deseduca, ¿no? Acá la sociedad, pues, empezando del maltrato del niño. Ustedes van a Buenos Aires, viajan en metro en Madrid y van a ver que los niños están sentados y los demás están parados. Y los niños, cuando están uniformados, en el caso de Argentina, no pagan pasaje, viajan sentados. Acá no va a parar, los niños se respetan. Y a veces no lo recogen. Y a veces no lo recogen. Yo, por una circunstancia un poco en mi vida, tuve que viajar el año 82 y estuve en Rotterdam, y de Rotterdam me fui a Göteborg, en Suecia. Viajé en ferry, ¿no? El ferry es un barco que hace viajes cortos. Y cuando el barco se alejaba, todo el mundo se acerca a la borda para despedirse de lo que se queda, ¿no? En Holanda, los niños estaban adelante. A nadie se le hubiera ocurrido, oye, permiso, me hubiera pasado acá. Ya, chivo, ¿qué pasa allá que voy a despedirme yo? Acá, allá no, a nadie se le hubiera ocurrido hacer eso. Los niños adelante, los adultos atrás. En un hecho totalmente espontáneo. Ahí no había policía, no había guardia que dijera, oye, respeta, nada, todos respetaban al niño. Entonces debemos empezar por ahí, por respetar al niño. Enseñarle, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, hay un artículo de su constitución, que creo que es el 49, que dice que los niños a partir de los 7 años participan en las decisiones de política que les afectan. Los niños en el colegio discuten, ¿no? Vamos a dar una ley para, qué sé yo, para que el fútbol lo juguemos no 11, sino 20 jugadores, ¿no? Y nos va a afectar, así que nosotros opinamos. Los niños de 7 años, a partir de los 7 años. Entonces, ¿qué nos sorprende? Una sociedad que maltrata a sus niños, por un lado. Por otro lado, maltrata a sus docentes. Van a decir, y ya lo han dicho, acá el problema no es de infraestructura. O sea, hay mucho más escuelas de las que necesitamos, realmente está pasando eso. Pero entonces el problema es el profesor. Vamos a atiborrarlo con capacitaciones. Y el profesor se capacita, pero nunca aplica lo que se capacita en aula. Y no lo aplica porque no tiene, pues, el entorno necesario que lo lleve a mejorar esos resultados. Entonces tampoco maltratemos al profesor, ¿no? Por ese tema de la noticia que ha salido ayer, nosotros somos culpables, todos. No respetamos a nuestros niños, no respetamos a nuestros profesores. Como sociedad no nos ponemos un objetivo de largo plazo. Ahora, esto depende,
el Bicentenario es una buena oportunidad para cumplir los objetivos en un plazo mediano. Y comencemos con esa educación, comencemos a respetar a nuestros hijos, comencemos a respetar a nuestros profesores, incluso a respetarnos a nosotros mismos. Entonces veremos cómo los niveles de lógico-matemática, de comprensión lectora mejoran, sin necesidad de seguir presionando a los docentes y los chicos. Un tema que has mencionado, muy importante, José, es respetarnos a nosotros mismos. O sea, el índice de salud mental en el Perú y en el Ayacucho particularmente, yo creo que es un tema que hay que empezar a analizar. José, ya para terminar, bueno, quisiera que des tu apreciación también, un poco de esta rueda, de este panel que ha habido. Y bueno, te plantearía unas interrogantes, como lo hice con nosotros, ¿no? Educación, autoestima, ¿no? Creo que son un poco los temas, identidad, ¿no? Como lo habéis planteado. ¿Cómo hacemos para, desde el hito, ¿no? Que significa la batalla de Ayacucho, plantear, ¿no? esa situación? Una cosa muy importante que ha dicho también José es el respeto a los niños, o sea, porque no se trata aquí de ser, digamos, excesivamente contemplativo con un sector etario, no, sino se trata de que siempre se dice, ¿no? Los niños son el futuro de la sociedad. Entonces, el niño muchas veces es visto hasta el momento en el Perú, y me sorprende porque, como lo ha corroborado José y seguramente también Nelson, en otros países no sucede eso, no de esa manera. Y en el pasado en el Perú tampoco pasaba de esta manera, por lo menos entre las clases sociales altas, digamos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando Martín Adán habla de su biografía, habla de su vida, que él recuerda algunos pasajes donde dice, por ejemplo, que a él en la escuela lo trataban de señor, profesor, ¿cierto? Con un respeto, pues, ¿no? a un jovencito, pues, de 12 años, ¿no? Señor, ¿no? Y había, pues, un respeto y además una exigencia, no solo un respeto, sino una exigencia hacia el joven, hacia el niño, mayor de la que hay ahora. Ahora es el contrario, o sea, hay menos exigencia y al mismo tiempo hay más. José. Bueno, decir que tenemos un plan bicentenario, un plan regional al 2024. Sí están los objetivos estratégicos, la visión, la misión regional. No se trata, más por el contrario, podríamos decir que es una región sobrediagnosticada, pero lo que falta aquí es el tema de una construcción, consolidación y participación ciudadana. El tema pasa porque sí sabemos a dónde queremos llegar, pero quienes hemos aportado en ese saber hacia dónde ir, no asumimos nuestra responsabilidad y nuestro compromiso ciudadano. Siempre vemos desde la orilla, y al momento de orillarnos en el tema de la participación política, de la toma de decisiones, dejamos lugar precisamente a personas que no se involucran en este discurso. Entonces, las últimas elecciones han sido muestra de esto. El mundo pensante de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamantla, no sé si por temor, ha ido abandonando su puesto de avanzada. Le corresponde a la universidad ser el sillar de la organización social, pero no asumir esa responsabilidad. Es decir, más allá de pedirle a los demás que pensemos en la educación, en la salud, en el agua, en la electricidad, en la corrupción, etc., es un tema de asumir responsabilidad. Es un tema de asumir ciudadanía, el ejercicio pleno de la ciudadanía. Esto debe ser más bien una invitación a todas las personas que consideramos, nos identificamos con Ayacucho, y no abandonar nuestro puesto de avanzada en un proceso de toma de decisiones como las elecciones presidenciales, las elecciones municipales, las regionales, las congresales. Ese es nuestro primer deber. Cuando el presidente Omar Quesada, el presidente Corima, dice, no hay de dónde escoger. Y claro, naturalmente no se puede escoger en un lugar determinado, se tiene que escoger en la universidad.
Entonces, no se va a buscar donde hay lugares para mujeres. Entonces, este es un primer llamado, entonces, una convocatoria para que las personas de buena voluntad, profesionales de la San Cristóbal de Huamanga, asuman ese reto de poner en operación, de operativizar los planes ya planteados. Yo recuerdo todavía ya en el siglo XXI, a inicios todavía, cuando se hizo un foro gigantesco y entonces se establecieron algunas metas interesantes. Después se hicieron otros planes, pero no se ejecutan. ¿Por qué razón? Porque falta precisamente hacer operativo, procedimental la ciudadanía. Entonces, nos está pasando lo mismo que le pasa a los siguientes. O sea, un psicólogo decía, ¿cuánto pesa un vaso de agua? Bueno, puede pesar 200 gramos, 250 gramos. El peso no es lo más importante. Lo que ocurre es que con el tiempo, cuando uno va sosteniendo el vaso y va transcurriendo el tiempo, el peso del vaso va incrementándose y el brazo se va adormeciendo. Hace eso que el pensar mucho, el pensar, el planificar mucho y no actuar nos inmoviliza. Entonces, definitivamente el 9 de diciembre debe ser una invitación a actuar con lo planificado y a dejar de seguir pensando por qué eso nos adormece. Ya hemos armado una misión, seamos consecuentes con eso. En el tema de la educación, si me permites, Ricardo, yo creo que las metas tienen que ser muy realistas, porque hablar de la educación es un tema superlativo, es demasiado extenso. El tema pasa por una educación, la primera educación, es decir, la educación en los primeros años. Estamos hablando de 3 a 5 años. No se puede realmente pensar en una educación, cambiar una educación de largo plazo. Es un tema de largo plazo. Entonces, definitivamente el plan tiene que estar enfocado en la primera educación de 3 a 5 años. La línea de base demuestra que efectivamente hay infraestructura, pero la calidad, no solamente de asistencia, de deserción, de aprendizaje y de alimentación y de nutrición, es realmente complicado. Mientras el 5 de diciembre se va a celebrar un aniversario del Monumento a la Paz por el tema de la violencia política, en Totos, en Yoquilasca, que es una comunidad contigua a Totos, el Ministerio de Salud está reportando altos niveles de desnutrición crónica en estos niños. Una vez más, estamos celebrando una situación muy importante, muy trascendental, pero que estamos descuidando el futuro. Descuidar el futuro significa que no preocuparnos por estos niños de la primera edad, que debe ser la prioridad en la